Buenas tardes. Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Dame un segundo que están ingresando algunos chicos todavía. ¿Me escuchan bien? Se escucha re bien, profe. Bárbaro. Buenas. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, creo que están todos los que están conectados. Si alguno se suma después, bueno, lo aceptaré. Antes que... Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bueno, antes que nada, decirles que pongan por favor el apellido, el nombre, contarles que, bueno, hoy es la primera clase después del receso de vacaciones de invierno y de 15 días que utilizamos para otras actividades que ahora les contaré. Esperen que está ingresando una alumna más. Bueno, lo que les contaba. Bienvenidos después del receso invernal y después de estas 2 semanas que estuvimos organizando ciertas cuestiones en el instituto. No sé si tendrán, si les habrán comentado, en el instituto nosotros lo que estamos haciendo es adecuando el gabinete de computación y los protocolos para que ustedes puedan hacer las prácticas presenciales de lo que sería todo lo que no pudimos hacer durante este tiempo que estuvimos trabajando virtual. Se compondría de 2 partes. La primera, el trabajo de campo, que sería relevar instalaciones. Estaríamos relevando las instalaciones de la escuela, los locales, el mobiliario, ciertas cosas que vamos a trabajar, digamos, con elementos de medición. El instituto adquirió recientemente también unos distanciómetros láser, cintas métricas y ciertas cosas que, bueno, asesoré, que son útiles y que un técnico como ustedes, para la materia esta, deberían saber manipular. Y por otra parte, la segunda parte, digamos, de estas prácticas, a veces las vamos a trabajar en simultáneo, tiene que ver con el uso de sistemas CAD, el uso de dibujo asistido por computadora. Dentro del instituto contamos con 23 computadoras, ya las estuve revisando hace unos días atrás, que funcionaran correctamente. Tienen instalado el AutoCAD 2007, tienen instalado Rhinoceros, y bueno, están funcionando, funcionan bien, son ágiles, y el gabinete de computación, como les dije, está más o menos. La capacidad total es de 24 personas. Después tendremos que ver bien, cuanto a los protocolos, si todos vamos a poder estar en un mismo momento, si tendríamos que ir turnándonos, etc. Eso lo vamos viendo después. Pero bueno, ya está encaminado. Es cuestión ahora de recibir la aprobación por parte de la inspección, del inspector, ¿sí? Esto la directora ya lo delegó al inspector, y el inspector tiene que dar el ok, y cuando dé el ok empezaremos con las prácticas presenciales. Estas prácticas después tienen unos lineamientos que conforme vayamos avanzando yo se los voy a ir pasando. Por el momento, lo que les comenté es por ahí lo que considero que deberían estar al tanto. Por otro lado, me puse al día con la corrección de los trabajos prácticos, incluso había algunos alumnos que habían entregado muy por fuera de la fecha de entrega. Eso no es problema. Yo les dije y les reitero que mejor tarde que nunca. Y bueno, yo ya se los corregí. Les comento porque por ahí alguno entregó trabajos, 2 o 3 trabajos antes, por ahí piensan que se me pasa de corregir y en realidad no. Sucede que a veces espero que se junten un par para no estar haciendo ese trabajo repetitivamente todas las semanas. Ya estamos al día con las correcciones. En líneas generales, como siempre, han hecho un muy buen trabajo, un trabajo destacable también por la forma en la cual se están formando, digamos que virtual, que no es
obviamente para esta materia, lo ideal. Pero de todas maneras destaco su buen trabajo. Con respecto al último trabajo práctico, sí me voy a hacer hincapié un cachito en las cotas, porque si bien todos indicaron bien, hicieron las piezas, las dibujaron bien, muchos han tenido un detalle con las flechas de cota que les quería marcar. Es una pavadita, pero bueno, tengo acá la lámina, quería mostrarles, para que lo tengan presente para futuros trabajos. Fíjense que yo les había dicho que las líneas de cota, la flecha, tienen que ser en una proporción de 4 en 1. Ustedes algunos van a encontrar que yo les dije, proporción 4:1, el triángulo de la flecha, porque vi que hay algunos que, por ejemplo, no sé, si teníamos que acotar esto así, la flecha de cota, bueno, teníamos así, uy, perdón, o teníamos la línea auxiliar de la cota, la línea de cota, y algunos por ahí marcaban así, muy abierto, digamos. Otros casi prácticamente no se veía, porque era una flechita muy chiquitita. ¿Sí? La flecha de cota tiene que tener una proporción de 4:1, quiere decir 4 milímetros y 1 milímetro. Tiene que notarse algo así. A veces, lo que se suele hacer, y ahí venimos a la complicación de que no se los puedo mostrar en vivo y en directo, es con el mismo lápiz, ustedes hacen la cota, apretar un poquito más acá, y listo, ya está, el número, por ejemplo. Pero en lo posible eviten este tipo de cotas que parecen más un triángulo así, y busquen que las flechas de cota sean más bien una cosa así, alargadita. Un detallecito nomás, que no hace a la calificación. A algunos les puse un poquito más de nota que a otros, más tiene que ver con la prolijidad general, los conceptos que venimos viendo durante el año y no a la flecha de cota. Lo de la flecha de cota pues se lo indiqué a bastantes, a varios alumnos, tiene que ver nada más para que tengan en cuenta esto que les estoy comentando. Eso solo, con respecto a la lámina de cotas. Después, en general, excelente trabajo. Vamos a pasar a la lámina de hoy, si me dan un segundo. Esperen un segundito. Pasamos al trabajo de hoy. Vamos a empezar a ver otro tipo de cosas. Esperen que tengo que compartir la pantalla. Bien. No sé, confírmenme por favor si ven la pantalla, porque esto siempre trae problemas. ¿Se ve? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, la clase de hoy, y posiblemente la siguiente clase, tiene que ver con los métodos de proyección. Es lo que llamamos el método ISO-E. Este método ISO-E se encuentra detallado en la norma IRAM 4501, parte 2 del año 2001. Acuérdense los que entraron tarde, porque vi que hay 2 o 3 que entraron después de que dije, que se tienen que pasar presente poniendo su apellido y nombre en el chat. Bien. Vamos. Consulta. Sí, decime. Volviendo ahí a la parte de la norma. Sí. Es 4501, cuando es un guión es la parte 2, sí. Y cuando van los 2 puntos es del año. Es el año, sí. Eso se empezó a implementar desde hace un par de años en la norma IRAM. Antes no era así. Ahora es como yo les dije y como vos bien entendiste. Sí, los 2 puntitos y después el año. A veces lo que se suele hacer gracias. directamente, a veces no, esto lo obvian y directamente la mencionan así. Eran 4501, perdón, guión 2 y listo, se olvidan del año. Yo les pongo el año, más que nada, para que
para que sepan que estamos trabajando con normas actualizadas, ¿sí? Porque sucede que hay varios cuadernillos, incluso fotocopias de las normas dando vueltas, ustedes las pueden bajar de internet, pero no son las actualizadas, y algunas cosas pueden cambiar. Lo que yo les muestro acá en la clase es el extracto del manual de normas IRAM del año 2019, si no me equivoco. Es nuevo. Chicos, sigamos. Método de proyección. ¿Para qué me sirve un método de proyección? Vamos a cambiar de pantalla y les voy a mostrar. No sé si pueden ver el programa. Ahora, Sí, se coméntenme. ve. Sí, se ve. Bueno, les estoy mostrando el programa Rhino. Rhinoceros es un software que se utiliza para representación tridimensional. Es superlativamente mejor que el AutoCAD para lo que es 3 dimensiones. Y para lo que es manejo de superficies anda muy bien. El AutoCAD es ideal para planos en 2D, y cuando te pones a trabajar en 3D te das cuenta que tiene un montón de limitaciones, ¿sí? Eso como un comentario aparte. Pero bueno, lo que les quería mostrar es esto. Tengo modelado esta pieza. Fíjense, esto está en 3 dimensiones. Se lo muestro en un programa, porque si fuera en la presencialidad la hubiera hecho con cartón y se las irían pasando banco por banco. Pero como ahora no podemos, la dibujé, la modelé en 3 dimensiones. Bueno, ahora bien, esta piecita, imagínense que la tienen en la mano, digamos. Y yo necesito que ustedes la dibujen, que le pongan todas las medidas, o mejor dicho, que me den todas las vistas, como para que yo pueda entender de qué se trata esta pieza mirando un plano. Y para eso hay que tener en cuenta algunas consideraciones importantes, digamos, sobre cómo poner las vistas en un plano. Porque ustedes hasta el momento trabajaron con las cotas y trabajaron con figuras sencillas, pero todavía no representamos nunca una pieza. A partir de ahora, ya vamos a empezar a meter el concepto de las 3 dimensiones, digamos, en un plano. Que un plano representa un cuerpo. En este caso, en la clase de hoy vamos a trabajar con este cuerpo, que no es nada, digamos, no, es, digamos, una pieza didáctica, no tiene ninguna función. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda? No, profe. No. Buenísimo, avanzamos. Les muestro, esto tiene bastantes modos de visualización, como para que lo puedan ver, porque por ahí a veces ese renderizado no te deja ver por ahí las aristas. Ahora vamos a volver sobre el programa, pero quería que entiendan que lo que vamos a hacer es tratar de representar esto en el plano. Vamos a la presentación. Bien, fíjense que la vista que les mostré la pieza que les mostré es esta pieza de acá, la figura 1, que sale de la norma de dibujo. Si ustedes van a la norma IRAM, esa que les comenté recién, que yo después se la voy a pasar en PDF, van a encontrar la misma pieza que modelé para el ejemplo. Les leo de la norma. La representación ortogonal se obtiene mediante proyecciones ortogonales paralelas, dando por resultado vistas planas bidimensionales, ¿sí? ¿Qué sería bidimensional? Que trabajamos en el plano. Ubicadas sistemáticamente en relación mutua. Otra palabra importante, sistemáticamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando hacemos un plano de una pieza o de algo que está en 3D y lo queremos representar en el plano, no podemos poner las piezas en las vistas en cualquier lado. Tiene que haber un orden. Para mostrar un objeto en forma completa, pueden ser necesarias las 6 vistas.
en las direcciones A, B, C, D, E y F en orden de prioridad. Fíjense que lo que te está queriendo decir esto es, la vista A va a ser mirando así. La vista B va a ser mirando así. La C va a ser mirando así. Si volvemos al software, tenemos que, si yo quiero hacer la vista A, yo como que en el dibujo voy a tener que mirar así. Sería mi vista de frente. La vista B sería como si yo lo tengo en la mano y lo giro, y lo miro La de de arriba. claro. Y la vista C sería como si lo miro desde acá, De costado. de costado. Tienen un nombre. Ahora volvemos a la presentación. Y fíjense que cada una de estas vistas tienen un nombre, se designan de una manera. La vista A es la vista anterior. Es lo que nosotros solemos llamar como la vista de frente de una pieza. La vista B es la vista superior. En planta. Y es lo que, exactamente, y es lo que muchos, y yo también, porque estoy acostumbrado a hablar así, le decimos que es la vista en planta. En los planos ponemos así incluso, ¿eh? Y después tenemos la vista C, lateral izquierda, lateral derecha, inferior y posterior. La posterior sería la vista de atrás. Fíjense que las flechas indican cómo yo lo tengo que ver a la pieza. ¿Hasta ahí medianamente se entiende? Sí, profe. Bien. Pasemos a la... Bien, si hay alguno que no entiende, dígame. Si no, asumo como que lo van entendiendo. Fíjense que dice la norma. La vista más importante del objeto a representar se elige normalmente como la vista principal, que es la vista anterior. Sería la vista de frente. Esta es la vista A de acuerdo a la dirección de observación A minúscula, que muestra generalmente al objeto en funcionamiento, en proceso de fabricación o en la posición de montaje. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que uno cuando tiene en la mano algo, o está viendo algo que tiene que representar, sos vos quien elige cuál es la vista principal. En el caso de la pieza esta, es obvio que la vista que más te va a mostrar qué forma tiene el cuerpo es esta de acá. Otro podría decir, pongo mi vista principal acá. Esta es mi vista A. Bueno, sí, yo no voy a decir que está mal. Pero hay piezas por ahí un poquito más elaboradas, donde sí o sí siempre vos tenés una vista que es la que te muestra cómo es el objeto. No sé, por ejemplo, si yo tengo un termo en la mano, la vista principal de un termo va a ser la vista que me muestre el taponcito, la botellita y la manija. Esta va a ser mi vista anterior. Yo no voy a poner como vista anterior la vista en planta del termo porque no se va a entender de qué estoy hablando. Y si elijo mirarlo así y no veo la manija, por ejemplo, también va a ser un desperdicio. O sea, es una pena que vos estás representando el termo y que la manija te quede en punteado que directamente no se vea. Entonces, uno elige cuál es la vista principal. Y en función de esa vista, sacás las otras vistas. Siempre son en relación a la principal. Por eso es muy importante que estos conceptos no están en ninguna parte.
En la práctica, no siempre son necesarias las 6 vistas. ¿Mm? A veces hay piezas que con una sola vista vos ya sacás lo que es. Ya creo que hablamos un poco de eso. Por ejemplo, una arandela. Si yo tengo una arandela que es completamente plana, que no tiene nada, yo con la vista esta, y con la cota y todo, y el espesor, 2 milímetros, ya está. ¿Para qué me voy a poner a hacer la vista así, la vista acá, así, con el punteado acá, otra vista acá, que encima va a ser igual, porque es algo redondo? Esto no tiene sentido. Las piezas generalmente vos las podés resolver con 3 vistas. ¿Sí? Con 3 vistas vos estás bien en la mayoría de las piezas. Nosotros para este ejemplo vamos a hacer las 6 vistas. Pero después queda en el criterio de cada dibujante cuántas vistas necesita para poder identificar bien todas las piezas, o sea, todas las medidas que forman un objeto. ¿Por qué? Porque llenar de vistas los planos también es una complicación. Ocupás espacio, ocupás hoja, ocupás tinta, ocupás tiempo, y aparte podés confundir, que eso es lo que yo le vengo diciendo desde la primera clase. Los dibujos tienen que ser claros, los dibujos no tienen que confundir al que lo va a leer. Entonces, por eso la misma norma que te dice, limite el número de vistas, cortes, secciones al mínimo necesario y suficiente, como para representar plenamente el objeto sin ambigüedades. El que no sabe qué es ambigüedades es sin confundir. Y después otra cosa que te dice la norma es, y también es muy importante, evite repetición innecesaria de detalles. Si vos ya indicaste en una vista algo, no tenés por qué volver a hacer la vista esa. Por ejemplo, o hacer una vista que te indique lo mismo. Vieron que yo estaba haciendo recién el ejemplo de la arandela, y yo decía, bueno, yo tengo una arandela, le pongo las liñitas, le pongo las cotas, bueno, acá, y yo digo, esta arandela tiene espesor 2 milímetros. Y yo pongo esto así, y después, encima, hago la vista esta de acá, que sería la vista de costado de esa arandela. Y acá pongo una flecha, una cota que diga 2. No tiene sentido, si yo ya puse que el espesor de esa arandela era 2. Ahí, aparte de cometer un error de dibujante, incluso estaría yendo en contra de la norma que te dice, ¿para qué no pongas 2 veces lo mismo? Bien, volvemos al método ISO-E. El método ISO-E decía, son 6 vistas, la mayoría se resuelven con 3 vistas. Vamos a ver cuáles son esas 6 vistas. Fíjense, siempre siguiendo la pieza de nosotros, cómo están, cómo nosotros nos tenemos que imaginar a la pieza. Miren este dibujo de acá. Esto es el que hizo dibujo técnico en la escuela secundaria. Esto seguro lo vio y lo está recordando ahora. Tenemos que hacer como si el cuerpo lo tenemos adentro de una cajita. Esto se dan cuenta, ¿no? Esto es como un cubo que lo abrieron y lo desplegaron. Fíjense, es como que si yo voy acá al Rhino y pongo esperen, a mi cuerpo adentro de una cajita. ¿Así ven? Es como si el cuerpo estaría dentro de una cajita. Y esa cajita, nosotros después la abrimos, así.
La van abriendo así. ¿Se entiende? Y así con todas las caritas de la cajita. ¿Entiende? Esto es más o menos lo que está hecho ahí en la norma. ¿Lo están viendo? ¿Más o menos lo entienden? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Bien. Bueno, volvemos a la presentación. Nosotros lo hacemos al revés a veces. Bueno, en algún momento se ha hecho, como Sí. para armar el cubo. Sí, ¿por qué? Porque Hacés hay- la figura en un plano y Sí. después la recortás y la armás y te queda el cubo. Claro, claro. Claro, eso yo si hubiese tenido que mostrarles esta pieza a ustedes, yo lo hubiera hecho en cartoncito y de la forma esa que decís vos, y bueno, y hubiéramos hecho la cajita esta para mostrar cómo era. Pero ahora como no tenemos esa posibilidad, la dibujé. Fíjense, Profe, en cada una de esos planos va el dibujo, ¿no? claro, vos cuando lo mirás así, vos estarías como proyectando esto en la parte de atrás. Cuando vos lo mirás así, vos estarías proyectando esta cara, esta, en la cara esta de acá. Fíjense ahora, porque acá yo ahí ya no puedo, tanto no puedo dibujar acá en el Rhino, no puedo escribir. Me gustaría escribirle sobre la misma pantalla, pero no puedo. Así que volvamos a la presentación y lo vemos en la presentación. Fíjense, cuando yo miro de frente, yo proyecto sobre la cara del cubo que está atrás. Cuando yo miro desde la izquierda, yo proyecto sobre esta cara del cubo. Cuando miro desde arriba, lo proyecto acá abajo. Y si miro desde abajo, lo proyecto acá arriba. Y sí, hay como unas caras que Cero se de repiten. contrario. parece. Sí, va a haber algunas que se van a repetir, pero en realidad no se están repitiendo al 100%, ¿eh? Porque, por ejemplo, parecería que son iguales, pero no lo son. Fíjate que C y D parece que son iguales, pero en realidad en C se ve punteado y en D se ve línea llena acá. Lo mismo con Ah, sí, E sí, sí. y E, que pasa lo mismo. Si vos estás mirando desde acá, vos estás viendo las aristas de esta pieza, entonces las ves como línea llena. Pero si mirás desde abajo, vos en realidad estás viendo la parte plana de la pieza y todo lo otro lo estás viendo en línea punteada. Mirá, vamos a verlo de vuelta en el Rhino. Vamos a borrar esto de acá para que no confunda. Y fíjate lo que te quiero decir. Pongo el técnico. Si lo miro desde arriba, bueno, acá me está faltando una línea, yo veo punteado lo de abajo. Y si lo miro así, veo punteado esto. Por ahí no sé si se llega a apreciar, pero esto encima tiene una distorsión por perspectiva que no te deja ver bien lo que te quiero decir. Después vamos a seguir practicando sobre esto. Ahora, a medida que vayamos haciendo, van a entender lo que les quiero contar. Bueno, ese cuadradito, digamos, con todas estas vistas, en realidad es algo teórico. ¿Por qué? Porque ustedes en el plano lo que van a hacer es esto que estoy mostrando acá, que tiene una forma de construirse, ¿eh? No se hace así nomás. Ahí hay un método que vamos a ver ahora. Otra cosa que yo siempre les decía al principio en alguna de las clases, chicos, están haciendo mal el símbolo del método ISO-E. Vieron que yo siempre les pedí desde el principio de clase que hagan esto en el rótulo y nunca les dije bien para qué era. Les decía, eso es el logo del método ISO-E. Bueno, ese logo indica que
que las vistas que vos vas a hacer en el plano se están representando como el método ISO-E. O sea, se están representando aplicando estos conceptos que les estoy enseñando ahora. ¿Por qué? Porque hay otro logo, que es el de método ISO-A. Es muy parecido, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que uno le dicen proyección americana y de otro es la proyección europea. Nosotros, como gran parte de estas normas IRAM vienen de la ISO, de la norma ISO, y también, tanto IRAM como ISO, copiaron mucho de normativa alemana, porque los alemanes eran muy crack en todo lo que tiene que ver con ingeniería y todo lo que tiene que ver con dibujo tecnológico. Esto viene de las normas DIN. Las normas DIN son alemanas, Alemania está en Europa, y por eso nosotros utilizamos el método ISO-E. Si quieren ustedes, como cuestión propia de cada uno, investiguen o lean, busquen en internet cuáles son las diferencias entre el método ISO-E y el método ISO-A. Profe, ¿puedo decir uno? Sí, decime. Decime. Cambia lo que sería el desarmar el cubo. Sí, Las vistas se invierten. las vistas ¿Puede invierten. ser que sea una de esas? Sí, las vistas invierten, exactamente. Las vistas invierten. Es eso principalmente lo que cambia. Cambia cómo vos abrís el cubo. Yo les diría que esto, así, Sousa dijo lo que es. Pero bueno, por ahí para el que nunca lo vio, capaz que no lo va a entender. Así que yo le diría que esto lo busquen. Yo por ahora no lo voy a dar como consigna. Puede que más adelante les diga, hagan un trabajo práctico sobre esto y déjenlo por escrito. Pero por el momento no. Por el momento yo diría que cada uno, cuando tenga un ratito libre, agarre el celular y lo chusmee desde Google directamente, porque si no se nos pasa toda la clase explicando esto, y en realidad la industria hoy en día adoptó ya hace tiempo el ISO-E como estándar. Profe, Sí, en el ISO-E se proyecta detrás de la cara del objeto, mientras que en el ISO-A se proyecta adelante. adelante. Claro, porque nosotros acá, fíjate, yo ahora llené, espera que borro todo. ¿Cómo hago para borrar todo? Ahí. Yo acá, acá como dijiste vos, cuando yo voy a representar la vista esta proyección de todas estas aristas pasa por a través de toda la pieza y se proyecta acá atrás. En el método ISO-A, directamente no. Vos esto lo dibujás acá. Ese es el cambio. Como bien dijiste, no sé quién habló porque no veo quién lo habló. ¿Quién lo dijo eso? Sabrina. Sabrina, bien Sabrina. Entre Sabrina y Sousa me dieron una mano para explicar este concepto. Lo vamos a volver a ver, ¿sí? No se preocupen que esto después lo volvemos a charlar. Fíjense en la hoja siguiente, siguiendo un poco el concepto del método ISO-E con la pieza esta, yo agarré algo que tenemos todos, seguramente, en la casa, en un encendedor. Y les mostré cómo sería el método ISO-E de un encendedor si nosotros lo quisiéramos dibujar. Para no andar dibujándolo y para que sea más representativo, le saqué foto y hice este collage, quedó más o menos, pero bueno, alcanza para los conceptos. Fíjense que, teniendo en cuenta la analogía, haciendo una analogía entre la pieza del ejemplo y un encendedor, yo defino a la vista principal A como la vista que más detalles me muestra. En este caso, yo podría haber elegido esta o la otra, elegí esta porque también me muestra la marca. Dije, bueno, esta va a ser la vista
principal. Y en función de eso, yo digo, si yo miro al objeto desde arriba, estoy mirando desde acá, la vista tiene que ir abajo. Esta sería la vista en planta B. Se ponen abajo. Como dijo Sabrina, la vista, lo que está acá, atraviesa toda la pieza y se representa abajo. Ahora, si yo miro desde abajo, lo estoy mirando desde abajo, la vista esa, que sería la vista E, va acá arriba. Si miro desde la izquierda, estoy mirando acá, este es mi ojito, la pieza se dibuja acá. Esta sería la vista C. Y si miro desde la derecha, yo estoy mirando así, este es mi ojo, esta sería la vista D. Finalmente, si miro desde atrás, estoy mirando desde atrás, esta sería la vista F. En un ejercicio que cualquiera de ustedes cuando termine la clase, si quiere, se agarra el encendedor y lo practica. ¿Por qué? Porque practicando así con objetos fáciles, después te vas a dar cuenta que puedes representar cualquier cosa. Les digo, el trabajo práctico me parece que va a quedar para la clase que viene porque no llegamos a explicarlo, pero básicamente consiste en representar esta pieza utilizando el método ISO-E. El título de la lámina es Método ISO-E, norma IRAM 4501-2-2001, la lámina es la lámina 2021-6, o sea, corresponde al trabajo práctico 6, con los elementos de dibujo en formato A3, creo que nunca habíamos usado formato A3, realice el desarrollo de la superficie de dibujo de la siguiente pieza, identifique las vistas y complemente con la vista isométrica mostrada, realizada a mano alzada. A ver, chicos, ustedes todavía no hicieron vista isométrica conmigo, pero yo creo que con esta foto de acá se puede... ¿Esa era 45 grados? No, la isométrica es a 30 grados. La caballera es a 30. 45. Ah, listo, perfecto. La caballera es 45, es con caballera reducción, que no lo vimos todavía. Vista isométrica es esto que está acá. Vamos, por el momento no nos compliquemos. Esto es una vista isométrica. Todas las aristas que... Estas están formando 30 grados con respecto a una horizontal. Esto forma 30, esto forma 30. Pero bueno, me ayuda a mostrar una vista de un cuerpo en 3 dimensiones mostrando las 3 vistas principales, ¿sí? La vista en planta, la vista de costado y una de las vistas laterales. Si no les sale, no les sale, porque todavía no lo vimos. Si les sale, bueno, lo pueden ir haciendo. Y el trabajo era esto, es dibujar, como vendría a ser el cuadrado, el cubo donde estaba inserto la pieza y cómo se proyectan las diferentes vistas. Les quedaría algo así. Y finalmente, así con la definición de las vistas. Pero bueno, lo terminamos de ver la clase que viene porque ya se corta. Que tengan buenas tardes. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Bueno, profe, hasta gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, consulta. Sí, decime. Sí. Hola. Profe, le quería hacer una consulta. Decime. Le faltó corregirme el trabajo práctico 4 de los flexibles. Bueno, ahora lo corrijo, perdóname. Puede ser que se me haya No, pasado. no hay problema. Por las dudas yo porque capaz que no